Es lo mismo. No, porque la veo con la Biblia. Es lo mismo. Bueno, bienvenidos al estudio de hoy. Vamos a leer una porción de la Biblia en Salmo 119, versículo 17. Empezamos con el estudio de Abriendo la Biblia, estudio básico, doctrina básica cristiana. Amén. Gloria a Dios. Salmo 117. 119, versículo 17. Amén. Hasta 24. Amén. Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: haz bien a tu sierva que viva, y guarda tu palabra, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipe también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu sierva meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Señor, gracias te doy, Dios mío, Padre Santo, por tu presencia en este lugar. Dios mío, Padre, tú eres real, aleluya. Oh Dios mío, Señor, en este momento, Padre Santo, que vamos a empezar con el estudio, te pedimos, Dios mío, Señor, aleluya, te pido que tú me des sabiduría, Señor. Dios mío, Señor, aleluya, para exponer tu palabra, Dios mío, y tu unción. Abre nuestro entendimiento, danos un corazón entendido para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, todo lo que quiere levantar contra tu Santo Espíritu, contra tu palabra, Dios mío, espíritu de confusión, lo reprendemos, lo echamos fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Proclamamos, Señor, aleluya, el entendimiento de tu palabra, Dios mío, tu luz, Dios mío, Padre. Oh Dios mío, Señor, Padre, gracias te doy, aleluya, por tu presencia. Dios mío, Señor, guíanos, Señor, Espíritu Santo, guíanos en tu palabra, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, y abre nuestros ojos, Dios mío, para mirar las maravillas de tu ley. Gracias te doy, Dios mío, proclamamos tu gloria, tu sanidad, tu liberación, aleluya, exponer tu palabra que alumbra. Gracias te doy, Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, 2 semanas ya, 2 semanas atrás, aleluya. Gloria a Dios, hemos tratado, la semana pasada ustedes repasaron, ¿entendí? ¿Verdad? Gloria a Dios. Mira, este estudio básico, abriendo la Biblia, tiene que estar ya en nuestro sistema como cristianos. Tenemos que saber eso porque es básico. Amén. Por eso empezamos paso por paso para poder entender. Es como un fundamento. Si vamos a edificar, sabemos que nuestro roca es Cristo, pero hablando de la lectura, hablando de la doctrina de la Biblia, ¿cómo podemos obrar cuando el Señor nos llama al ministerio? ¿Cómo podemos enseñar a los demás si nosotros mismos no lo sabemos? Y son pilares, diría yo, para seguir edificando. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice que cuando uno nace en la familia de Dios, es como nace como un bebé. Y un bebé debería tomar leche. Y esos rudimentos básicos son la leche. Leyendo la Biblia, conociendo qué ha pasado en el Antiguo Testamento, cómo Dios obró con Abraham, con Isaac y Jacob, qué pasó con Esther. Y uno tiene que ir a familiarizar
con la palabra, porque cuando uno está escuchando, por ejemplo, a alguien predicar, uno tiene que, dice, hey, yo leí eso, ¿entiendes? Porque si tú no conoces la Biblia, ¿cómo tú puedes discernir si una persona está hablando mentira o no? O hablando errores, amén, gloria a Dios. El capítulo 1 de este libro, gloria a Dios, hemos tratado de dónde viene la palabra Biblia. Me imagino, Elena, tú sabes. De la biblioteca. De biblioteca. Y la palabra griega es Libros. biblos. Biblos. Amén. Gloria a Dios. Por eso, porque yo lo repaso, porque al repasar, al repetir, Sí, se sí, va sí. quedando. Amén. Por eso a veces uno quiere aprender mucho, pero se olvida algunas cosas y es bueno repasar. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblioteca. Se lee colección de libros, Colección de biblioteca. Amén, gloria a Dios. Y viene de la palabra griega biblos. Libros. Gloria a Dios. Hemos tratado también que la Biblia fue escrita en una temporada de 1600 años, entre 1500 y 1600 años. ¿Por cuántos autores? 40. Ok. Escritores, diría yo. Escritores. ¿Y quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estoy repasando, hermano, hasta que se queda allí en nuestro ser. Amén. Gloria a Dios. Hemos también hablado que Dios inspiró hombres santos, discípulos, a veces profetas, personas que escribieron, fueron dirigidos, fueron inspirados por Dios. Y inspiración significa el soplo de Dios, que va más de lo que nosotros entendemos por inspiración. Por inspirar, ver, por ejemplo, en la naturaleza y pintar. Eso va más allá. ¿Entiendes? Es un soplo de Dios mismo que uno está escribiendo con su forma de ser, con su situación. Ahí el Señor vaya guiando la persona que estaba escribiendo. Y no es dictar. Por ejemplo, uno escuchaba, escribe esto. No, eso no fue así tampoco. Es como, se fue como, tú sabes que como el aire, como el viento, que uno lo siente pero no lo puede ver. Igual que los pintores, diríamos, que los pintores se inspiran. Ellos Por ver como algo. la naturaleza o que así van discernando, ¿cómo dice? Discerniendo. Esa palabra sí. Es como viene como, Sí. bueno, porque el Señor guiaba, cuando uno escribe, el Espíritu Santo le daba lo que tenía que escribir, aunque usó la historia también, porque cuando hay personas que estaban escribiendo historias sin saber que el Señor iba a usar eso como inspiración. Yeah. Porque algunos escribían, no entendían tampoco, por ejemplo, especialmente los profetas, por ejemplo, Daniel les veía monstruos, bestias, no entendía nada, estaba muy asustado, pero era la palabra de Dios, que recibió un visión, sueño, entonces él escribía, pero no entendía de todo, amén. Amén. Entonces Pedro dice, porque fueron escritos por hombres santos. Hemos leído en 2 de Pedro 1:21 que la palabra no vino por voluntad humana. No fue la idea de un hombre. Dice, bueno, voy a escribir un libro y voy a decir a la gente qué ellos tienen que hacer. Mira, cuando nosotros leemos la Biblia, nadie conoce el hombre tan bien como Dios. Y un hombre no es capaz de escribir un libro así. ¿Por qué? Porque no fue escrito en 20 años o en 2 años o 5 años. Vemos que la Biblia fue escrita por una temporada de 1600 años aproximadamente. Y la Biblia, hermanos, hay una armonía en cada de unidades. Consiste de 66 libros, pero
66 libros, cada uno con su unidad, con su escritor, con su mensaje, pero concuerdan los 66 libros. Entonces, si solamente un hombre que pensaba escribir el libro de la Biblia, no se podía porque se moría. Moría y dejaba a otro así. Mira, el Espíritu Santo fue que usó gente durante 1500, 1600 años. Y llegó un momento que Esdras dijo, bueno, había mucho rollo, vamos a encajar todo. Después que vinieron de Babilonia, donde el Señor llevó el pueblo de Israel al cautivo, ¿no? Entonces, cuando podían, por la misericordia de Dios, regresar a Israel, ellos pusieron todos los libros juntos. La palabra vino por los judíos, y los judíos escogieron con la ayuda del Señor a formar esos 66, y no 67, y no 70, 66, como el Señor quisiera. Amén. Y eso eran inspirados del soplo del Espíritu Santo mismo. Gloria a Dios. Y la Biblia también, en la Biblia hay dos grandes divisiones. ¿Cuáles son, Elena? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así es, gloria a Dios. Y hemos quedado, bueno, antes de seguir, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento 27. Gloria a Dios, amén, gloria a Jesús. Aquí vamos a seguir la clasificación de los libros de la Biblia. El Antiguo Testamento hay historias, hay profetas y hay libros poéticos o sapienciales. Son libros que tratan de sabiduría. En página 3, donde dice los libros de la Biblia están divididos en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y están clasificados en 7 grupos. Amén. Históricos. En la Biblia, cuando empezamos a leer desde Génesis hasta Deuteronomio, es una historia. Primero, capítulo 1 y 2 hablan de la creación, pero la creación y Adán y cómo los hombres se comportaron en ese tiempo, pero en capítulo 12 vemos que Dios empezó a tratar otra vez con el hombre y llamó a Abraham. Amén. Entonces, los primeros 5 libros son libros históricos. Se le llama en los judíos Torah. Amén. Y luego tenemos también a Josué, como el Señor guió al pueblo a entrar en la tierra prometida. Leemos todo eso, y también los jueces. Por ejemplo, cuando entraron allí y Josué murió, era un caos, no había un buen líder para guiar al pueblo, entonces cada quien hacía lo que quería. Entonces Dios, cada vez cuando clamaban a Dios, el Señor levantaba un hombre, por ejemplo como Sansón, como Barak, toda esa gente para poder, para que esa persona protegía o salvara al pueblo en ese momento, porque cuando el pueblo de Israel volvía su espalda a Dios, los enemigos se levantaban. Luego cuando el enemigo le atacaban fuertemente, entonces siempre clamaba a Dios, era como un círculo ahí. Y cuando iban bien, volvían al mal. Amén. Entonces, vemos a Josué, a Ruth, a Primera de Samuel, a Primera de Reyes,
Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Dios le bendiga a mi hermana. Buenas noches a todos. Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En este grupo se incluyen los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por quién? Moisés. Por Moisés. ¿Y cómo se llaman esos 5 libros? Histórico. Amén. ¿Y cómo los judíos lo llaman? La Torah, ¿no? Ya. Digo que Lina está. Ya. Eso sí, quedaba ahí una mezcla. La palabra es como martillo, ¿no? El fuego fuego y martillo que rompe la piedra. Entonces hay un momento que ese piedra tiene que romper. Repetirse, te pongo se le queda, ¿no? Sí. Los israelitas lo llamaban la ley de Moisés. Amén. Se les conoce también con el nombre de Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? Pentecostés. No, mentira. Pentateuco es una palabra griega. Penta significa 5 y teuco significa rollos. Los 5 rollos. Oh, Sí. Penta Porque cinco. no tenían libros como nosotros, tenían rollos. Amén. Gorka, le presto este para que lea. Espérame tantito, que me vengo ahogando, vengo a pie, vengo rápido, porque hace un frío que me muero. Mira, tiene el libro, puede prestarlo cuando termine, puede revisar. Entonces, terco significa 5. No, Penta. penta, 5. 5. Terco, Rollos. rollo. Amén. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento hemos leído los libros que están en el Antiguo Testamento, los libros históricos, Para vida no poético. y también en página 4, proféticos. Hermana, ¿puede leer cuáles son los libros proféticos? Isaías, Ya. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Aquí se hace distinción entre profetas mayores, por ejemplo, no porque eran mayores que los otros, pero, por ejemplo, Isaías. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 64, 68. 66. Sí, tiene mucho. Por eso lo llama profeta mayor. Sí, tiene mucho. Por ejemplo, el libro de Jonás no es tan grande. No. ¿Eh? No. Jonás es pequeñito, 2 o 3 páginas, tiene muy pocas páginas. Búscalo. Una pregunta. Ujú. Isaías no tiene 66 Libros. Libro, ¿Libro o capítulo, capítulo? porque es un rollo, Sí, es un libro, pero profético. Sí, tiene mucho. Y Isaías era lo llaman como el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque es el profeta que habló más de lo que iba a pasar con Jesús, Ok. su nacimiento, que iba a nacer de un virgen. Sí. Y cómo, por ejemplo, cómo iba a ser maltratado. Y también ahí habla también del milenio, temporada de milenio, cuando el Señor regresa aquí a la tierra, todas esas cosas. Maravilloso el libro, me encanta el libro de Isaías. Y Jeremías también es bastante largo. Jonás tiene 4. Jonás tiene 4. ¿Te imaginas? Uno tiene 66, el otro tiene 4. Por eso hacen distinción entre profetas mayores y los menores. Y lo primero, bueno, Entonces, mayor es cuando tiene largo, más capítulos. menor es cuando tiene niñez. Sí, así es. Por ejemplo, Jeremías, ¿cuánto tiene Jeremías? Yo pienso, No tengo idea. 40 y... ¿Tiene Jeremías? Jeremías Sí. Es más grande. Sí. Yo pensaba que Daniel tenía más que Jeremías. 50 y tanto. Jeremías. Jeremías, sí.
Madre mía. 52. Ah, 52. Mira. Oye, pero casi va con Isaías. Sí, no lleva mucho. también cae debajo de los profetas mayores. Claro, Sí. tiene mucho. Jeremías. Le llaman el profeta llorón también, porque lloraba Sí, mucho. lloraba. También. Llevaba mucho por el Y pecado. Ezequiel también, 48. 48. Ese es grande también. Esos son los tres más grandes, más largos. Comparado También con tiene los 11, 12. También no tiene mucho tanto. 12 nada más. 12, sí. Entonces, ya ustedes saben, cuando vayan a leer, saben que Que hay que leer. uno más largo A que mí el que me otro. toca, me estoy leyéndolo por parte. Sí, Entero. sí. Todos Uno los puede días, coger todos los días, todos los días. a todos los días leer una porción, por ejemplo, un capítulo, dos Entonces, capítulos. los salmos entran en cuál? Y luego, porque estoy hablando de Antiguo Testamento, que se pueden dividir en tres partes: los libros históricos, hemos tratado, los proféticos y los poéticos, ahí abajo. Los poéticos se le llama también sapienciales, libros sapienciales que tienen que ver con la sabiduría. El Job, el libro de Job, es un libro un poco difícil de entender, pero sí sabemos que Dios está en control, que hemos entendido lo que ha pasado con Job y que Job no maldijo a Dios y luego el Señor él mantuvo firme y el Señor lo bendijo más. Ahí entran los salmos los poéticos. Y salmos también, también poéticos, pero no se categoriza en poéticos. Sino canciones más. Sí, canciones, son salmos, son cánticos. Sí, pero los cánticos también proféticos. Claro. Porque ahí habla toda la especificación de eso en el Salmo Sí. 22. Y también las de sabiduría a veces, Sí. Proverbios y el Sí. libro de sabiduría, Sí. Salomón, Eclesiastés también. Uno aprende mucho de estos libros, especialmente los proverbios. ¿eh? Si uno quiere empezar con la sabiduría, empieza a leer proverbios. Y para alabar a Dios, los salmos. Eclesiastés es si uno no está preparado para leerlo, uno puede leer al final porque Salomón lo escribió cuando era más mayor y como que ha Después que disfrutado. gozó, para la discoteca, se emborrachó. Entonces entendió que Mil mujeres, mil amigas. Claro. Entonces entendió que nada de eso podía llenar el hombre Sí, es a verdad. él. Eso fue lo que le escribió. Dice, una cosa solo queda: uno teme a Dios, Porque hizo todo eso es realmente. buscar Y el el mundo temerlo no a daba él. nada, lo dejó vacío. Y después cogió otra vez. Y Dios lo perdonó. Por eso dice vanidad De de vanidad. vanidad, de que nada no importa, Pero por ejemplo, es pensando con verdad. que es la realidad. Sí, Pues, sí. ¿qué yo hice? Es que es así. Estoy Es igual. verdad. Entonces, ¿qué pasó? La juntó esa mucha loquera, ¿tú sabes? Y no había un hombre que ha conocido mujeres, Más mujeres más que ese. mujeres. La de hoy. Y no había un hombre que tenía un conocimiento, hermano, de las plantas, de los animales, De todo. de todo. Y aún así estaba como que, Hoy no, ayer, le digo yo al hijo mío, pues yo le llevé uno de los libritos. Digo, ya Rami, tú has leído el librito, es muy interesante, léelo. Dice, mami, tú sabes que yo no me gusta mucho leer y en el trabajo tampoco no puede leer, porque no se lo va a hacer, está leyendo, porque está trabajando en la cosa de la bicicleta, en la central. ya. Y Es muy ocupada, arriba, sí. tienen que estar, no pueden estar leyendo, tienen que estar concentrados en eso. Entonces me dice que tú sabes que no me gusta mucho leer, que sé yo, que yo lee, mijo, lee, para que tú veas. Que después te va a hacer tarde, después, cuando tú te mueras, tú llegas ya, tu mamá va a decir, no, que mi mamá no me decía, no, que nadie me dijo. Y yo te voy a decir, ¿tú te acuerdas cuando tu mamá te decía que te lee, vamos a hablar para y tú dices, mami, mire, yo voy a comenzar después de los 40, de los 50, porque ustedes toditos comenzaron después de los 50 y los 60 a buscar la palabra después que comenzaron su vida. Él no Es se mejor ahora. Él no sabía de eso porque mi papá se convirtió a los 22 años. No gozó su juventud en el mundo. Sí. Yo nací que soy la segunda hija de ella. Y mi papá era cristiano. Pero mira dónde está vivito. 89 ya va a cumplir. Mira. 89. Y está ahí, está en salud, ¿no? Y saben. Si hubiera estado bebiendo, consume, estudiando, como ya que estuviera bebe. así, mirándose el dedo grande, como dice. Sí. De todos sus hermanos, lo que está vivo es él. Y él no es el mayor. Él es como el cuarto hermano. Todos se han muerto menos él. Tú sabes que el hombre sin Dios
cuando están llegando, cuando están poniéndose mayor o viejo, dirías, 80, 90 años, si uno no tiene a Dios, uno entra en una desesperación, porque la depresión, la soledad, y ¿qué me ha ayudado todo lo que tenía? Ni el dinero puede comprar la juventud, ya no, nada. Por eso, el hombre con Dios, que conoce a Dios, hermano, que vive, que tiene esa comunión con Dios, es bendecido. Aún en su lecho de cama, Dios está allí. Sí, sí. Para llevarlo, dejar que sus ángeles lo lleven. Aún, por ejemplo, hay personas que tienen cáncer, ¿verdad? O que mueren de cáncer, pero que duran años sufriendo. Y yo digo que cuando uno está en Dios, Dios le va a dar esa paz. Y quizás no tendrá que ni siquiera sufrir tanto, ¿entiendes? Porque Dios es un Dios misericordioso. Por eso es para bien del hombre, hermano. Dios no necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Entonces nos beneficia a nosotros cuando nosotros les buscamos, les servimos. Es una bendición para nosotros. Dice la palabra, aún es bueno para nuestros huesos la palabra. Un refrigerio para nuestros huesos. Mira, la palabra, una medicina, aún para nuestros huesos, dice la palabra. Entonces, mira lo que Salomón dijo, antes de seguir, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, último capítulo, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso, después de decir todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es como nuestra vida, nuestro aliento. Wow. Yo creo que mi papá siempre decía, hermano mío, la Biblia dice, acuérdate de que van a dar tu juventud, para cuando no digas malo, tengan el contentamiento. Y papi sí dice eso, papi sí dice eso. Es verdad. Decía yo porque yo estaba joven, el papi sí repite esa cosa. Y es porque yo tengo edad, digo, Luego uno entiende, sí. sí, porque como se convirtió tan joven, pues yo lo llamo joven, bueno ya. Pero Dios es fiel, ¿eh? Dios es fiel. A veces uno ve cosas que uno dice, uno está perdiendo el tiempo mirando eso, pero a veces son buenos porque son cosas que se vive y uno automáticamente uno no se da cuenta. Yo vi hoy un coso estaba estudiando y ahí me entró una llamada y una cosa y ahí me entró, vi un coso en el Facebook y me puse a mirarlo, me paré y un muchacho, él era pobrecito y el primo tenía el mismo cosa, entonces el primo tenía una bicicleta y el pobrecito no tenía zapatos ni tenía nada y él le dijo: primo, mire, voy a vender mi bicicleta para que se compre ropa y zapatos. El primo lo ayudaba porque tenía más que el otro. El primo se muere y él se queda solo, se puso a limpiar carros después de grande, a limpiar carros, y de eso él vivía limpiando carros, y se sienta delante de la casa de un señor, y el hombre le dice: pero tú todos los días estás ahí sentado, ¿cómo estás ahí sentado? Y dice: no, pero yo estoy trabajando, estoy ahí sentado, párate de ahí, párate, rueda. Y dice: no, pero denme algo, denme 5 pesos para desayunar. Me dice: rueda, no te vas ahí. Dice: ok, dice: ojalá te muera. No, no es así, no, el único que tiene derecho a quitarle la vida a una persona es Dios, usted no es nadie, qué sé yo qué. No bien se fue el muchacho cuando el hombre le dio un infarto, se murió, un millonario. Sí. Va donde, lo voy a recortar, va donde una señora que tiene un colmado, que le dé algo de comer, que no se desayunaba. La mujer le pelea, que todos los días le da comida, todos los días te estoy dando, qué sé yo qué, toma un dinero y se lo tira, y véteme de ahí, que todos los días pidiendo, ¿cuánto trabajas que tú estás joven? Ay, doña, que Dios se lo bendiga, de que yo consiga cualquier cosita, vengo y se lo pago. Yeah. A la mujer se le quemó el colmado. Pues no tiene una cosa mala. Otro también que lo maldijo. Bueno, seguimos Tuvo un tiempo más. accidente, espera, para terminar. Tuvo un accidente. No, tuvo un accidente. Son cosas que suceden en la vida. Y tuvo un accidente, otro también millonario, tuvo un accidente y estaba grave. Y él dice: déjame ir a visitar a mi primo, a ver qué me dice. Y coge para el cementerio. Yo pienso que él va a ir para otro sitio y coge para el cementerio. Cuando llega al cementerio, él se para y dice: mira cuánta gente hay aquí.
Mira esa tumba de millonarios, mira esta otra, más millonario, mira aquella. ¡Ay! No tengo más comida. ¿Quién me da 5 pesos? ¿Quién me presta? ¡Ey! No tengo casa. ¿Quién me puede regalar una casa de toda esta gente que hay con cuarto aquí? Tú ves, ninguno me contesta, nadie habla. ¿Y a dónde están los cuartos? Mira cómo están aquí, toditos acostados, callados. Y nadie- así es la vida, uno el que No, así tiene es. cree que es más que el que no tiene y todo. Cuando nos morimos, Yo no nunca quiero que tenemos me den nada. nada cuando yo me muera. Es más, que ni me, si quiere que ni me entierren. Lo que me van a dar, como si sea Dios ventura, que me lo den ahora. Porque yo me muera aquí no voy a disfrutar nada. Porque Así mi mismo. cuerpo va a estar, pero va a estar Las mi mejores cuerpo, flores, las mejores cajas, sí. y no la va a ver y no la va Ay, a ya, sentir. eso es tontería. Pero vamos a seguir con el estudio, hermanos. No, sí, Sí. estamos bonito. Sí. Hermana Dorca, Bien. los libros poéticos, ¿cuáles son? Aquí está. Casi me recuerdo. Ponme los 4 ojos, porque cuando no ven. Poético. Aquí está Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Amén, cantares de los cantares. Sí. Entonces, ¿en cuáles 3 grupos se puede dividir el Antiguo Testamento? En los libros históricos, poéticos y profético. poéticos. Son 4, ¿no? 3. Profético, Históricos, poético, proféticos y... histórico. Ya, se lo pueden... No, ya, pero ahí fui. Profético y poético. ¿no? Y son 3, sí. No lo dije en orden, pero ya. Por eso. Entonces, recuerda eso. Cuando estamos hablando de Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, se puede dividir. Hay libros históricos, Profético. proféticos Y y poéticos. Amén. Amén. Es un libro dinámico. Ahí hay todo lo que el hombre necesita. Bendito Dios. Los libros del Nuevo Testamento se dividen en 4 grupos. Vamos a ver. Primero, los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Yo diría 4 narraciones del evangelio. Ah, pero 4 Porque evangelios. hay un evangelio que es de Cristo. Amén. ¿Cuál es ese? ¿Entendió? Yo no lo conozco. ¿Tiene el La nombre? muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio. Que Él murió, vino al mundo, murió por nuestros pecados, Ok. resucitó al tercer día, que a través de Cristo hay salvación. Amén. Entonces, ese evangelio, cuando nosotros hablamos, hay que ir a predicar el evangelio. A todo el mundo. No va a decir a los evangelios. No. Un evangelio hay, que Jesús vino, murió, entregó su vida por los pecadores, resucitó el tercer día y ahora está sentado en la diestra de Dios Padre Todopoderoso y regresa de nuevo. Amén. Amén. Sí, amén. Dice aún, si aquello que niega que Jesús murió, que vino al mundo, murió, tiene el espíritu de anticristo encima. Porque hoy en día, Dios le bendiga, bienvenidos. Buenas. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? 1. Mira, 1. 4, 1. Iba a decir 4, Hay 4 narraciones. Amén. Un evangelio. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son? El de Cristo. No, ¿cuáles? Los Mateo. cuales Narraciones. ya las narraciones. Marcos, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Amén. Evangelio hay. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Gloria a Dios. ¿Y alguien me puede explicar, para terminar, empezamos con el otro estudio, alguien me puede decir por qué 4 narraciones? ¿No era uno suficiente de Cristo? Sí, o no. No era suficiente porque igual no. No, tú le. ¿Por qué ustedes piensan que necesitaba 4 personas Le que hablaba- escribieran? Le hablaba a cada uno Ay, de a diferentes lugares. Eso que cada uno habla de diferente. de qué vivió con el Señor, cada uno. Eso vive una vivencia diferente. Tiene un También encuentro diferente. uno fue a los romanos, uno escribió a los gentiles, otro a Los la judíos. iglesia y otro a los judíos. Sí. No, eso es verdad. Por ejemplo, hay una, ¿cómo yo puedo decir? Que
Por ejemplo, usted tiene un objeto, para verlo a todos lados, tú tienes que voltear a ver. Por ejemplo, el Señor usó esas 4 personas, claro, para escribir. Cada persona escribía a un grupo en especial. ¿Sí? Y su contenido era diferente. Por ejemplo, Mateo, el primer narración del Evangelio. ¿Por qué Mateo? Porque Mateo es como una fuente del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el libro, último libro del Antiguo Testamento era? Malaquías. Bueno, Mira, gloria a gloria. Dios, Malaquías. Entonces, Malaquías. Luego, después de 400 años de silencio, vino Mateo. El Señor usó Mateo para escribir. Pero vamos a seguir la próxima semana porque es muy interesante. Uno puede aprender mucho. Explícame si hay estos chistes. No te aprietas, no, aclárame un chiste. Dime otra vez que no lo escribí muy bien. Ujú. Dijimos que los 4 Narraciones. cada persona le hablaba. Cada persona, cada libro, cada persona Ajá. escribía, ¿cómo se dice? ¿Su propia historia o lo que vivió? No sé. Lo que vio de Cristo y a diferentes personas. Cada libro, cada unidad, cada libro de la narración, cada libro del Evangelio, de la narración del Evangelio, tenía diferente contenido, aunque todos hablaban de Cristo. Okay. Pero cada uno le escribía conforme de lo que el Señor le dio en ese momento. Por ejemplo, Marco escribía al pueblo de los romanos, porque ahí podemos ver un Cristo que estaba muy activo y los soldados romanos eran muy activos, eran no con tanta filosofía, no. Y uno ve como 42 veces y entonces el Señor Jesús se fue. Y entonces era movimiento rápido, como los soldados romanos, ¿entiendes? Entonces, para cada grupo de personas, el Señor usó aquel que escribió la narración. A cada persona, a cada grupo. Por ejemplo, Mateo escribía a los judíos para decir, mira, hermanos, conforme al Antiguo Testamento, le presento el hijo de David. Si le habla así a los romanos, no lo hubieran entendido. No, porque los romanos no les interesaba mucho, no conocían mucho de la Torá. de esa sí, La de Torá, la esas ley de cosas. Moisés. No conocían claro. eso. Entonces Marco escribía más a los romanos que tenía acción. Y vemos un Lucas que habla de la niñez, cómo nació y todo entero, una historia completa, hablando humanamente de Cristo. Su biografía. Y se le llama el Evangelio de Salvación, porque es a los gentiles. No escribía a los judíos, pero a los gentiles, la gente que no caía en la religión de judíos. Nosotros no éramos judíos de sangre ni de nacimiento. Sí, sino de paz. Entonces, Marco, ¿qué le hablaba? ¿Mm? Marco. A los romanos, yo te digo. Marco los romanos. Mateo a los judíos, Sí. Lucas a los gentiles. Y Juan. A los griegos filósofos, a la gente que buscaba el razón de Sabiduría. la sabiduría, ¿eh? Porque conocemos que había mucho griego que buscaba la existencia del hombre y venían juntos a filosofiar, a ver, para hablar. No trae su pensamiento. ¿verdad? Sí, entonces ellos conocían un tal logo, para ellos el logo que no se veía era el Dios de creación completa, aunque tenía muchos dioses. El Dios no conocido. Es el logo, el razón mismo, se le llama el razón mismo porque el hombre existe. Pero como ellos no conocían a Dios, entonces ellos sacan diferentes, puede ser esto o puede ser lo otro. Y Juan vino, dice, mira, en el principio era el logo. Y el logo era con Dios. Y el logo era Dios mismo, hablando del verbo.
Jesucristo, Ok. verbo vivo. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera seguir, pero hay que seguir con otro libro Hay también. que ponerla más temprano porque no estamos ¿Más temprano? mucho, sí. Empezamos media hora más tarde. Yo no viene a Papá, las ¿se le 6. dicen más? No a las 6. Dele una ¿Sí? Con su permiso, seguimos entonces. Está bueno. Amén. Sí, me gusta más este. Yo no conozco eso. Bueno, seguimos hasta 15 minutos más. Amén. Amén. El viernes nos demos banquete. Fue la noche entera y o martes. Sí. Gloria a Dios. Aprendimos mucho. Gloria a Dios. Ese fue el El viernes. otro viernes. Llegamos temprano, estamos aquí como dos penadoras, las dos leyendo la crónica. Nos vamos a penar a todo y todo. Entonces, los libros del Nuevo Testamento se dividen en 4 grupos. Primero, los evangelios. Amén. El segundo, los hechos De los apóstoles. de los apóstoles. ¿Qué pasaba ahí? ¿Te imaginas que ellos hubieran sacado ese libro? Tú tienes 4 narraciones del evangelio, ¿verdad? Y luego te imaginas, de repente empezamos con Romanos, que había iglesia ahí, que Pablo reprendía a los romanos y todo. Uno quedaría, pero falta algo. Pablo reprendió a Pedro. Y ahí, como por ejemplo, de repente después de Hechos, uno ve lo que sigue, las cartas de Pablo. Uno queda, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Quién es Pablo? El último que se convirtió y todo lo que escribió. Pero que lo expresó, Ya que como un abortivo se me pareció a mí, que Ah, fue el bueno. último de los La carta de apóstoles. Pablo, esa era la Los últimos epístola. serán primero, dice. Sí. Sí. Entonces, hermanos, los hechos de los apóstoles, diría los hechos del Espíritu Santo, que después de las narraciones ha puesto allí importante, porque ahí hay historia de 30 años de la iglesia. Ahí 30 años han pasado y en ese 30 años uno puede ver la conversión. Primero, uno puede ver que la promesa de Dios, cuando Jesús dijo, vaya a Jerusalén y espera en la promesa del Padre, que el Espíritu Santo, y serán llenos del poder del Espíritu Santo. Y dicen que ellos fueron a Jerusalén y Jesús se fue arriba, ¿verdad? Ellos fueron, 120 personas, dice, un aposento en Jerusalén, orando, con María también en medio, orando, y luego, ¿qué pasó? ¿Quién puede leer el Hechos 2? No completo, pero los primeros versículos. Hablamos en diferentes lenguas, ¿no? Cada uno. La promesa llegó y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, Vino como los un discípulos. viento recio, ¿no? Ahí. Así dice. No lo buscamos, pero sí creo que dice. Hechos 2. Déjame ver. ¿Quién lo puede leer? Desde el 1. Sí, La venida del Espíritu Santo. así es. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Amén. Sigo, ¿no? Allá de ahí. Bueno, sí, lee Sí. un pedazo más. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes,
les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea que estaban burlando, decían. Amén. Entonces, hermanos, tan importante de saber, de tener este libro de Hechos, ahí hay mucha información sobre la iglesia primitiva. Ahí vemos el primer martirio que se le llama Esteban, que fue apedreado, y Pablo o Saulo estaba allí viendo todo eso. Y vemos también en el libro de Hechos, en capítulo 9, la conversión de Saulo, que luego se llamó Pablo. Y también vemos cómo él fue a predicar el evangelio. Tenía 3, ¿cómo se dice? Viajes. Hizo 3 viajes para predicar y establecer iglesias. Una de esas iglesias donde quedó mucho, casi 3 años enseñando, es en la iglesia Éfeso. Entonces luego regresó. Mira, es maravilloso este libro. Uno va a entender mucho. Y aquí Pablo sabía que tenía que sufrir mucho por el evangelio. Él no se quejaba. Él sabía que era su ministerio. Y siempre, cuando uno lo lee, un ángel le habla, el Espíritu Santo le habla. Entonces siempre el Señor estaba, no te calles porque tengo mucho pueblo aquí en esa ciudad. Hable, no importa. Entonces es algo maravilloso viendo cómo el Espíritu Santo fue a guiar, cómo la iglesia fue creciendo. Por eso cuando empezamos a leer Romanos, la carta de los romanos que Pablo escribió, uno puede entender muy bien de dónde viene y quién era Pablo, ¿entiende? Entonces Pablo era un judío muy dotado de la ley, fue instruido pero muy bien en la ley, y perseguía a los cristianos porque pensaban que eran herejes y tenía mucho celo para el Señor, pero no de buena manera. Hasta que el Señor un día lo tocó, entonces lo apartó para predicar el evangelio. Luego él fue perseguido por los incrédulos. Entonces él podía entender qué significa persecución. Amén. Y este hombre, Pablo, el Señor lo usó para escribir 13 epístolas. Es casi mitad del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces uno puede aprender mucho de estas cartas. Hay cartas, por ejemplo, pastorales, hay cartas de prisión, ¿cómo se dice? Que cuando estaba en la prisión, cartas de Filemón. Sí, cartas personales, Filemón, cartas de prisión, cartas de doctrina para enseñar, por ejemplo, Corintio, y también qué un líder tiene que hacer, ¿entiendes? Timoteo, ¿no? Tito. Todo eso es muy importante. Luego vamos a hablar más de eso. Yo estoy hablando muy como un helicóptero pasando ahí arriba. Muy rápido. Sí, pero por eso yo digo que tengo que ir paso a paso porque perdone. Está bien. No, yo sé Mucha que información. nos estamos robando unos minutitos, pero Sí. Bueno, no, pero eso estoy hablando. Sí. Queda tranquila, no vamos a dejar mucho. Sí. No, vamos paso a paso. Solamente lo hago así para que la próxima vez cuando empiezo ya tú lo has escuchado algo, para te quede un poco. Entonces, hermanos, lo dejo aquí. Los evangelios, los libros del Nuevo Testamento se dividen en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Segundo, en los Hechos de los Apóstoles, es un libro poderoso. Y las epístolas. las epístolas, que significa cartas. Y 4, Apocalipsis. el Apocalipsis, que es un libro poético.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos estamos aprendiendo, hermanos. Si voy rápido, No, está bien, está Porque- bien. Ya, me mandaron. yo también tengo que aprender. Me mandaron a callar, pero está bien. Ah, Ay, no, es verdad. Estoy ofendida. Sí, muy ofendida. No vuelvo mal, Irene. no, Ah, sí, está No bien. me hagas eso. tengamos paciencia con la hermana. ¿De qué tú estás copiando? No vuelvas a la iglesia. Yo decía así antes. ¿También decía? Todos, Dios Gloria a Dios. No, yo no podía. Entonces la clasificación de los libros de la Biblia son 3, ¿verdad? ¿Cuáles son libros? Evangélico, No, no. del Antiguo Testamento. del Antiguo Testamento, Lo profético. histórico, poético Y y profeta. profético. Good job. Ok. El Nuevo Testamento, que son 4, pero luego vamos a tratar más adelante. Primero es el, Mateo. Mateo, Marcos. no, los No, evangelios, no. sí. Sí. Oh, los evangelios. Bueno, sí, los evangelios. Marcos, Sí. Mateo. los Lucas. los evangelios, los hechos de los apóstoles, la epístola y apóstoles. Amén. ¿Sí? Ah, bueno, dale. ¿Sí? No, está bien. Sí, Entonces ya Eso fue muy rápido, pero aquí está. Ah, usted fue rápido ahora, Mira, ¿verdad? mira. No, es que ya yo lo sé. Ah, No hay problema. Aquí, Lo que pasa es que aquí, Elena cuando aquí. se lo sabe hace así. Pero cuando tú no sabes que tú eres capaz, ¿verdad? Hay que ver al paso cuando no lo No, yo lo sé. No, pero yo también tengo que aprender a ir paso a paso. Entonces lo que damos en el canon para el otro viernes. Canon, En sí. el canon. Página 5. ¿Qué significa el canon? Y empezamos, Los perdimos libros- media hora, hermanos. Sí. Canónicos. Canónico. Los libros canónicos. Canónicos. Ah, canónicos, sí. Sí. Canónicos. Sorry. Son las no vi la escrituras sagradas. la sacra no. Amén. Ahí vamos a tratar también los libros apócrifos y todo eso. Amén. Sí, está bien. Vamos a tomar un minuto pausa para primero dar gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios mío, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Sigue dándonos, Señor, aleluya, entendimiento, ilumina nuestro corazón, aleluya, todo nuestro ser para seguir entendiendo tu palabra y ponerlo por práctica, Dios mío. Gracias te doy, Espíritu Santo. Te pido, Dios mío, que nos ayude. Sigue ayudando, Dios mío, Señor, en el estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.